vamos a hablar de cómo obtener una respuesta de parte del Señor. ¿Cómo se obtiene una respuesta de parte de Dios en nuestras vidas? Y cuando muchos cristianos están buscando una respuesta de Dios en su vida, en la búsqueda incorrecta, utilizando el método incorrecto, muchas personas buscando esa respuesta han caído en el pecado de la adivinación. Y tal vez está, ¿cómo? Sí, así como lo escucha. Y le pongo un ejemplo: tocan las puertas erradas, también consultan el horóscopo, y usted se sorprendería de cuántos cristianos están consultando el horóscopo para conocer su futuro. También consultan las cartas, las limpias, las lecturas de mano. Y aquí en Nicaragua no es tan común esto, pero en otros países leen algo, imagínense, leer el café. Entonces la persona bebe un café sin quitar el chingaste o los restos del café, del grano, y a través del café le leen el futuro. O sea, son eventualidades en las que muchos cristianos han caído producto del desconocimiento. Y también en la Escritura se relata la experiencia de un hombre que cayó en esto. El rey Saúl, increíblemente, a pesar de haber conocido al Señor, haber sufrido una transformación divina, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él y le mudó el corazón en un corazón nuevo, cayó en buscar a una divina, la divina de Endor. Usted lo puede leer eso en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Ahí se encuentra toda la historia del rey Saúl en este evento. Pero tengo algo que decirle, algunos puntos importantes que mencionarle. Uno de ellos es que Dios no habla a través de medios que Él condena. No habla así el Señor. Dios condena la adivinación. Entonces Dios no nos va a hablar a nosotros por medio de la adivinación. No va a utilizar a estos métodos que el ser humano utiliza para encontrar su futuro. Dios no lo va a utilizar, sino que Dios tiene sus propios métodos. Toda respuesta, escuche esto, toda respuesta que no viene de Dios tiene una inspiración, y esa inspiración o ese razonamiento es humano, animal y diabólico. Se lo repito: humano, animal y diabólico. Y tal vez cuando uno lee esto de animal, ¿cómo es eso? Diabólico. Sí, vea lo que dice la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 15. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. ¿Ve que está en la Escritura? Y le quiero presentar una explicación breve de estas tres palabras que utiliza acá el escritor. Número uno, una respuesta terrenal. Es aquella que jamás le conectará con los hilos de su eternidad. ¿Por qué? Porque una respuesta terrenal puede que ayude, que resuelva aquí y en el ahora, pero nunca está pensando a un largo plazo, nunca está conectada con la eternidad. Al contrario, le va a desviar de lo importante que finalmente es la eternidad. También pensemos ahora en la animal. ¿A qué se refiere? Será basada en satisfacer solo los instintos carnales, o sea, solo nuestros propios instintos, esos que nos mueven, que nos hacen cometer y hacer locuras. ¿Por qué? Porque está diseñado para satisfacer el deseo de la carne. Y el último es una respuesta diabólica. Y también, lamentablemente, los hijos del Señor somos capaces de caer en esto. Y le voy a poner un ejemplo de una respuesta que el enemigo le dio, ¿sabe a quién? A nuestro propio Señor Jesucristo. Si postrado me adoras, échate de aquí, porque a sus ángeles mandará. ¿Qué estaba tratando de hacer? Desviarle del propósito. Iba a arruinar su propia vida, que eso es lo que ocurre, arruina nuestra vida.
y arruina y nos va a instigar a arruinar la vida de otras personas. Porque cuando seguimos este tipo de respuestas, no solo nos dañamos a nosotros, también como estamos perdidos, afectamos la vida de otras personas y muy particularmente la vida de nuestra familia. Entonces hoy quiero decirle, no se conforme con menos que no sea la respuesta de Dios para su vida. No se conforme con menos que eso. Por favor, dígale a la persona con la que está ahí a su lado, no te conformes con menos. ¿Por qué nos vamos a conformar con menos? Si Dios tiene una respuesta para mí, y aquí lo estoy representando a usted en ese sentido, no estoy hablando de mi persona, pero si Dios tiene una respuesta para mí, o sea, para usted, ¿por qué usted quiere una respuesta casi buena, medio regular o peor? En la vida real, una respuesta que me va a llevar a la desgracia, que nos va a llegar a la desgracia. Entonces volvemos a las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo obtengo una respuesta de Dios? ¿Y qué medios Dios va a utilizar? ¿Cuáles son esos medios que Dios utiliza para responderle a la vida de sus hijos? Porque ya está establecido cuál es el medio. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos y ese es el problema. Entonces quiero mencionarle cuáles son esos medios. Medio número 1, o cómo se obtiene una respuesta de parte del Señor. Esa respuesta sigue estando en la palabra escrita. Ahí está. Hagamos un razonamiento lógico, apartemos la parte espiritual. Hagamos un razonamiento lógico. ¿Por qué hoy en día la Biblia tiene, desde que se empezó a escribir, aproximadamente unos 3.500 años? ¿Por qué algo que se escribió 3.500 años, un montón de hombres que escribieron estos libros con diferentes idiomas que no se conocieron entre sí? Cuando estábamos estudiando la maestría, el profesor, uno de los profesores, conocía a uno de los alumnos que estudiaba con nosotros, que era un lingüista, era una persona experto en lenguas y en el español, en el castellano. Entonces le dice, por favor recítanos un poema de unos 500 años atrás. Y entonces el que está ahí, este compañero, empieza a recitar un poema en castellano de 500 años atrás. No le entendí ni media palabra a lo que estaba diciendo, pero era español. Si usted agarra, que ahora en la aplicación, en esa aplicación YouVersion, usted puede instalarla en su celular, que le animo. Si usted agarra esa aplicación y lee una versión que se llama la Biblia del Oso, yo la leo, y le voy a decir algo, le va a costar entenderla, se va a tener que acostumbrar para poder leer esa Biblia en español. Ahora imagínese en otro idioma, separado por milenios. ¿Cómo hicieron estos hombres para ponerse de acuerdo? Y que haya pasado tanto tiempo y todavía se conserve la escritura como fue escrito. ¿Entiende la lógica? Ahora cuando le sumamos la parte espiritual, la palabra de Dios escrita es la principal fuente de respuesta de Dios para sus hijos. Por favor, dígame amén a eso. Mire lo que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya en el pasado muchas personas han dicho que la Biblia va a desaparecer, que la Biblia va a dejar de ser un libro leído, que solo va a tomarse como algo que fue. Pero en el año 2023, el libro más leído, comprado, consultado, ¿sabe cuál fue? La Biblia. ¿Y por qué razón? Porque todo esto que usted ve, usted y yo, si Cristo no viene antes, vamos a pasar, y la palabra de Dios va a seguir permaneciendo para siempre. Ahora quiero darle otra observación en esto. Usted no se conforme a interpretar las escrituras a través de los ojos de otros. Tiene que ser una interpretación que usted le dé.
Un día mi esposa, por conocimiento general, estábamos leyendo un libro que nunca yo leería ni tocaría, se lo digo honestamente, lo hicimos por razones de conocimiento general, un libro cristiano entre comillas, y esta persona citaba versículos, decía algo y citaba un versículo, y cuando íbamos al versículo no tenía ninguna relación y no tenía nada que ver, y era un versículo completamente, algunos que no tenían nada que ver ni sin sentido, y otros que simplemente estaban sacados de contexto. Pero ¿qué hace uno generalmente? Lee, pues sí está en la Biblia porque ahí está la referencia, pero no se toma la molestia de ir a investigar. Yo le quiero hacer siempre una observación: cada vez que usted escuche que nosotros predicamos aquí, que usted escucha lo que se predica, lea, descubra, a ver si es cierto. Cuando terminemos la canción que vamos a cantar al final, es el más hermoso, ¿verdad? Esa canción. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces alguien dice, ¿pero qué es eso? Entonces, ¿sabe qué? Está en la Biblia. Si está en la Biblia, no hay nada que hablar. Hay una referencia, es una profecía, de hecho, mesiánica. ¿Ve? Usted tiene que comprobar. Hay veces estamos cantando cosas que ni entendemos, o cosas antibíblicas. Perdone que le cante esta canción. Como un rayo, el Espíritu de Dios. ¿Usted sabe quién dice en la Biblia que como un rayo el Espíritu como un rayo, ¿no? Cayó? Fue el diablo. Ahora no estoy diciendo que la persona que lo escribió estaba pensando en eso, pero decimos y no investigamos, o lo investigamos a través del oído, de la boca de otro. Yo no le estoy diciendo ahora que no escuche un mensaje, que no escuche una prédica, que no lea un artículo. Lo que le estoy diciendo es, haga lo que la gente de Berea, que dice el libro de los Hechos, que Pablo les estaba predicando, y ellos iban a ver si lo que Pablo les estaba enseñando en las Escrituras era correcto. Eso es algo que el cristiano de hoy no quiere hacer. Y miren lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, es que solo yo la puedo interpretar. No, eso no existe. Los hijos de Dios tienen que agarrar las Escrituras. Que usted diga, a ver si es cierto esa referencia. Algunas veces nos hemos equivocado, somos humanos y ponemos por ejemplo, en vez de primera de Pedro, de segunda de Pedro, ponemos primera de Pedro. Mire que me encanta cuando alguien dice, pastor, fíjese que la referencia no es primera, es segunda. Ya lo mandamos a corregir. Pero ¿sabe qué demuestra eso? Que hay alguien que está verificando, que no está tragando un enlatado lo que le dicen. Como le digo, yo no le estoy diciendo que no iba a escuchar una prédica, un estudio todos los días de mi vida. Es rara vez un día que yo no esté escuchando una prédica. Hoy me levanté en la madrugada y luego me volví a dormir. Y antes de dormir, como en la noche había puesto un estudio de G. Ávila, que es sobre la meditación, 2 horas y media dura entonces no pude escucharla, ¿no? Escuché otra parte, todavía tengo pendiente que escuchar. No es que uno no lo va a hacer, pero lo que uno escucha va a ir a verificar. Y no solo va a comer lo que alguien predicó, uno va a comer de uno mismo y va a estar atento. Por eso Pedro decía, hacen bien en estar atentos. Entonces la primera fuente por la cual Dios se comunica con su pueblo es su palabra. Hay respuestas que usted tiene que encontrarlas y no las va a encontrar en otro lado, sino en su palabra. Hay personas que dicen, es que alguien me está pidiendo que le sirva de fiador, ¿qué hago? Imagino al Señor diciendo, ¿cómo que si ya te lo dije, está ahí escrito? No le sirvas de fiador a nadie, no salgas de fiador, porque te van a quitar hasta la cama donde duermes. Y ya ha pasado, Y le dicen a uno, no seas malo. No, si esto no es de maldad, esto es lo correcto.
O por ejemplo, ¿qué piensa usted? ¿Es la persona correcta? Y uno le dice, por ejemplo, una jovencita, un jovencito, y es cristiano, es cristiana. Entonces ya empiezan, bueno, mire, así como cristiano, ¿verdad? Pero quiere venir a la iglesia. Entonces le digo, es un yugo desigual. Pues se podría decir que sí. ¿Y qué dice la Biblia del yugo desigual? ¿Qué piensa usted? ¿Es la voluntad del Señor que nos casemos? Y han tenido 20 años de vivir juntos. Y le digo, ¿usted cree que Dios no quiere que se case? Si dice la Biblia, el que se está quemando, que se case. ¿Ah? Claro que es la voluntad del Señor. ¿Por qué quiere vivir fuera de la voluntad del Señor? Viviendo en pecado, porque estar viviendo fuera del santo estado del matrimonio es pecado. Y yo se lo tengo que decir. Y mire, hemos tenido que enfrentar a situaciones donde personas dicen, ¿cómo va a decir eso? ¿Y qué quiere que lo diga? Si lo dice la Escritura, no lo digo yo. Si no lo dijese la Escritura, estamos claros, pero lo dice la Escritura. Si alguien está en pecado, lo mejor es que se case y arregle la situación. ¿Ve? Eso es lo importante de ir a las Escrituras. Número 2, método número 2 que Dios utiliza es una palabra, pero mire que está ahí señalada, verdaderamente profética. Verdaderamente profética. Hoy en día hay un montón de gente que anda diciendo que es profeta y andan hablando de parte del Señor. Imagínense, un día yo tuve un sueño hermoso, recién convertido. Un sueño donde literalmente en el sueño yo me sentía lleno de la presencia del Señor. Entonces lo estoy contando a un compañero cristiano bien alegre. Y mientras se lo estoy contando, otro que está escuchando me dice, permíteme ahí, yo te voy a dar una palabra, que yo tengo el don de interpretación de sueños. Y dentro de mí yo dije, ¿qué voy a interpretar del sueño? Si el sueño está clarito lo que está pasando. Es que mira, lo que pasa es que eso que te está pasando ahí, eso es ataduras en tu vida, y me empieza a hablar una cantidad de locuras. Y yo hice lo que hizo David. ¿Sabes lo que dice David? Dale, pues gracias. Eso fue lo que hizo David con su hermano, y dio la vuelta y se fue. Estar escuchando las locuras de gente tiene que ser verdaderamente profética. Le voy a dar un ejemplo en la Escritura interesante, en Hechos capítulo 21, versículo 10 en adelante. Un profeta llamado Ágabo tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Por qué es importante esta porción? Hace unos años atrás, como unos 7 años atrás, vino un predicador, un pastor, que se llama José Satirio dos Santos. Vino a Nicaragua. Entonces el pastor David, era amigo del pastor David, me dice, venga conmigo, acompáñeme, vamos a ir a traer al aeropuerto. Entonces lo fuimos a recoger. Cuando él salió, instantáneamente yo lo reconocí. ¿Por qué lo reconocí? Había escuchado sus prédicas, es un hombre muy famoso en el pueblo cristiano. En Colombia es el pastor, es la persona extranjera más condecorado de toda la historia de Colombia, porque él es brasileño. Pero yo ya lo conocía. Recuerdo un día que tuve un tiempo de ayuno y empecé todo ese día, escuché solo prédicas de él. Cada momento que tenía para escuchar una prédica lo estaba escuchando a él. Entonces hasta la biografía un día me escuché. Cuando se aparece en el aeropuerto, inmediatamente yo lo reconozco, voy y lo saludo, mire, vengo con el doctor Spencer, qué bueno, y ya nos subimos y nos fuimos. ¿Usted cree que eso pasaba en el tiempo de Pablo? ¿Cómo sabía este hombre de que el cinto le pertenecía a Pablo? Es que lo miré en una foto. ¿Cómo sabía que Pablo estaba ahí? La única manera es que era una verdaderamente palabra profética, una profecía verdadera. Entonces ahora lo ven a uno y entonces tratan como de leerlo. Sí. Y si lo ven, por ejemplo, en el caso mío, ¿no?
como me ven la cara, dice mi esposa, esa cara de guardia que tenés. Sí, usted en el pasado ha tenido situaciones difíciles. ¿Y quién no ha tenido situaciones difíciles? Pero es que puros inventos, conjeturas. Tiene que tener cuidado de esas palabras proféticas, porque no funciona de esa manera. Ahora, si usted lee a partir del capítulo 21 hasta el capítulo 28, que es cuando termina el libro de los Hechos, se dará cuenta que todo lo que este hombre dijo se cumplió a cabalidad. De hecho, lo que este hombre le dijo era algo que ya Dios le había dicho a Pablo, porque se ponen a llorar y lo tratan de persuadir. Y dice Pablo, no, si el Señor ya me dijo que me esperan tribulaciones y prisiones. ¿Ve? Pero quiero decirle algo más en relación a la palabra profética, que la palabra profética no sea su primer recurso. Que no sea su primer recurso. El primer recurso siempre tiene que ser la palabra escrita. Lo que ya fue escrito, porque esa palabra es la más importante. Ahora, otra observación en esto: nunca la palabra profética contradice la escritura, sino que la palabra profética se somete a la escritura. Hay algunos ahí que andan diciendo que se puede seguir escribiendo la escritura. No. La escritura ya está dada. No es que ahora lo que yo escribo entonces se vuelve palabra de Dios. No. Toda profecía que venga de quien venga se somete a la palabra escrita. No se equivoque. Imagínese, yo estaba evangelizando a un compañero de trabajo que empezó a ir a una iglesia. Él vivía en el campo. O sea, él trabajaba en la ciudad, pero vivía en el campo. Y entonces me dice, mira que fui a una iglesia. Y alegre, ¿no? Y ocurrió algo, empezamos a orar, primero cantamos, después predica el pastor y empezamos a orar y a orar. Y mientras estamos orando, se levanta alguien y dice, tengo una palabra de parte del Señor, una palabra profética. Entonces todos nos quedamos ahí y dice, señala a una mujer que estaba recién llegada a la iglesia y le dice, te dice el Señor que yo soy tu marido. Y escucho, obviamente era una mujer muy bonita, ¿no? Y el marido, porque era una mujer casada, estaba ahí a la par. Y era un hombre que trabajaba en el campo al machete y había venido de su trabajo, se habían encontrado. Entonces saca el esposo, nos saca el machete y dice, y a mí me reveló el Señor que es con esta la que te vas a casar. Yo no, mire, créame, yo no quiero tratar de hacer mofa esto. Lo que quiero es advertirle de qué son los tiempos en los que estamos viviendo. Usted no se deje llevar de aquí para allá porque alguien le dice que tiene una palabra profética. ¿Sabe cuántas veces me han dado palabras proféticas, entre comillas? Y el Señor te dice que ha visto tu aflicción y no sé qué, y las lágrimas que derramaste ayer. Y me dice, ¿eso le hace sentido? No, pero es que... No. ¿Qué quiere que le diga? Que es cierto, cuando no es cierto. Ayer yo oré y le di gracias al Señor, pero no lloré ninguna lágrima. Y la aflicción tampoco, porque no tengo aflicción. Entonces, ¿cómo funciona? Es que quieren ahí, no. Tenemos que ser sabios en esto. Entonces, le quiero dar 4 observaciones rápidamente acerca de la palabra profética. Número 1, viene de una persona que se relaciona, que tiene una relación con Dios. Ahí está relacionada esta persona, se le nota que está buscando al Señor, que cuando habla Biblia. Yo me acuerdo que había una persona que cuando orábamos, interesantemente, esta persona decía, mira, yo no puedo decirte que tengo una palabra específica para ti, pero siento que el Señor me dio un versículo que quiero dártelo. Y le daba el versículo y yo decía, qué apropiado, qué hermoso es eso. Claro, porque es una persona que está relacionada con Dios. Número 2, no necesariamente será del agrado del receptor. Qué terrible es eso. Yo he estado en esos zapatos, donde le he tenido que decir a personas, si sigues por el camino que va, no va a terminar bien. No me diga eso.
Yo tengo que decírselo. No necesariamente será agradable. Algunas veces tenemos que predicar temas que no son agradables. ¿Usted cree que yo no quiero decirle solo lo bonito y que el reino de Dios y las puertas que Dios va a hablar? Pero tengo que hablarle que hay consecuencias de nuestros actos si actuamos mal. No puedo hablarle solo de una parte. Hace un tiempo atrás se lo dije. Si algún día usted tiene que cambiar de iglesia, va a ir a otra iglesia, escúcheme, vaya a una iglesia que prediquen toda la Biblia y de todos los temas que la Biblia abarca. Hay iglesias que no quieren hablar de la segunda venida del Señor. No, eso no se habla aquí. Hablar de santidad y decir que para que estar en santidad uno tiene que estar en castidad en el caso de los solteros y casado en el caso de los que están juntos. Ay, no, es que se puede ofender a alguien. Es lo que tenemos que hablar. No va a ser agrado para muchas personas. Número 3, revela lo oculto al conocimiento del profeta. El profeta no lo sabe, como Ágabo no sabía de quién era el cinto. De seguro, estoy seguro de esto, no conocía al apóstol Pablo, pero trajo una palabra específica. Entonces, eso habla que la persona está diciendo algo que ella no está pensándolo o maquinándolo. Hace un tiempo atrás le conté cómo unos misioneros que iban a ir, creo, si no mal recuerdo, iban a ir a China. Se reúne el cuerpo pastoral por estos misioneros y empiezan a orar. Y entonces cuando terminan de orar, dice uno, mira, yo sentí una palabra de Dios, pero honestamente me parece loco lo que estoy pensando o lo que yo siento, pero tengo que decírselo. Entonces dice el marido, claro, díganlo, pero es para ella. Entonces la vuelve a ver ahí y le dice, te dice el Señor que jugar a papi y mami nunca fue su voluntad sobre tu vida. Se armó un relajo porque la mujer empezó a gritar. A mí me lo contó un pastor que estuvo ahí. Dice, empieza a gritar la mujer y a gritar, y entonces el que había hablado dice, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Finalmente el esposo logró calmarla, le dan agua y le dice, ¿qué te pasa, amor? Entonces escucha esto, lo que pasa es que nadie sabe que la persona que me violaba cuando yo era una niña me decía que jugar a papi y mami era lo que Dios quería. ¿Qué le parece eso? Eso es una palabra que viene de parte del Señor. ¿Cómo ese hombre iba a saber? Dice exactamente las palabras que utilizaba el violador. Es que fue revelado por Dios. Y entonces dice esta mujer, ese día algo sanó porque algo salió de mí ese día. Número 4, que el cumplimiento se va a ver. Cuando es una palabra profética, usted va a ver el cumplimiento. De hecho, esa es la prueba de que es una palabra profética de parte del Señor, porque vamos a ver el cumplimiento. Y por falta de tiempo, pero en esto podríamos ampliar muchísimo a través de la palabra profética. Número 3, también Dios nos habla a través de personas sabias, personas que tienen sabiduría. Un día recuerdo estar leyendo un artículo que decía la persona que escribía esto, yo no recibo críticas constructivas de aquellos que no han construido nada. Digo, de una realidad. Hay veces andamos buscando consejos en personas que tienen desbaratada la vida, que han desbaratado su matrimonio, que han desbaratado a sus hijos. ¿Usted cree que le van a dar un buen consejo? Si acaso dígale qué fue lo que usted hizo para no hacerlo. Sería lo único. Pero ¿qué consejo van a dar? Ve, ¿qué consejo puede recibir uno de una persona que ha tenido una vida de tropiezos? Y no es que Dios no puede hacer algo en la vida de esa persona, pero si usted va a buscar un consejo, busque una persona que le dé un consejo de sabiduría. Mire lo que dice la primera carta de Corintios capítulo 12 versículo 8, que nos habla de los dones espirituales. Porque a este es dada por el Espíritu. Le pregunto, ¿dada por quién? Por el Espíritu. Palabra de sabiduría. Hay algo que ocurre en este tipo de personas que le dicen algo a uno que de dónde lo sacó. Le voy a contar una experiencia que tuve con mi esposo un día. Estamos atendiendo a una persona
Y cuando la persona nos da el planteamiento del problema, le voy a ser muy honesto. Yo estaba escuchando y yo estaba pensando en mí, ¿qué le voy a decir? No tengo idea de qué decirle. Y me dice mi esposa, amor, ¿me permitís hablar a mí primero? Solo quiero decir algo yo. Y yo, claro que sí, mi amor. Las damas primero, si no sabía qué iba a decir. Y ella empieza a hablar algo. Yo sé que esto no le va a gustar que esté hablando esto. No le guste que la use de ejemplo. Pero ese día fue impactante para mí. Empieza a decir algo que yo estaba, ¿de dónde se le ocurrió esto? Es que eso es lo que la Biblia dice. El Espíritu es el que da la palabra de sabiduría. Termina de hablar y me dice, ahora sí, amor, diga lo que usted iba a decir. ¿Para qué? Todo está dicho. Suficiente. ¿Para qué iba a hablar? Si la palabra de sabiduría se la dio a ella el Señor, ¿qué iba a hablar yo? ¿Añadir qué? ¿Para qué? Todo está dicho. Y eso es lo que tenemos que buscar. Personas que nos den esa palabra de sabiduría. Que nos digan, esta es la dirección correcta porque esta es la voluntad del Señor. Y aquí está la explicación en las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Eso es para la guerra. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted no se encuentra en guerra todos los días? Todos los días tenemos una nueva batalla, una nueva guerra que enfrentar. Es ahí la razón por la que necesitamos ir donde las personas correctas, personas sabias. Número 4 y último, viene siempre como fruto de la oración perseverante. Queremos una respuesta de Dios, pero no queremos perseverar en la oración. Queremos una respuesta de Dios y queremos orar 3 veces al día cuando vamos a comer. Bueno, no sería malo empezar a orar antes de comer todas las veces. Algunos comen 5 veces cada vez. Si toma 10 minutos para orar, pues bastante. Pero no es así. Tiene que ser una oración perseverante, desarrollada a través de una relación íntima con Dios. Que esa oración es producto de que estamos todo el tiempo yendo, perseverando en oración. Pero ¿sabe qué ocurre? Muchos quieren una respuesta de Dios, pero no quieren orar. Quieren que otros oren. Y creen que desear es orar. Porque ya lo decía en mi corazón, ya el Señor me va a responder. Si es así, qué bueno, le felicito. Pero generalmente lo que va a requerir es de una oración constante, que estemos ahí todo el tiempo. Un día me llama una persona y me dice, pastor, me acaban de diagnosticar con un cáncer agresivo. Ore por mí. No le voy a dar el nombre verdadero, solo voy a poner un ejemplo. Imagínense que se llama María. Y le digo, mira, hermana María, yo me voy a comprometer con usted para que Dios escuche de manera repetitiva una y otra vez su nombre. Cuente con eso conmigo. Entonces le dije al Señor, Señor, yo voy a empezar a orar por esta hermana. Cuando me levante, lo primero que voy a mencionar es el nombre de esta mujer. Cada vez que tengo la oportunidad, yo te voy a mencionar el nombre de esta mujer. Y empezamos a orar. Entonces, en cuanto me despertaba, me acordaba, Señor, el nombre de María, que suene delante de tu altar, en tu presencia, una y otra vez. ¿Crees que solo ore por mí? Señor, pues, si te la vas a llevar, gloria a Dios. Si la vas a dejar, gloria a Dios, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Te quiero una oración así. Pero esas son las oraciones que hacemos. Y no sabemos, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué lindo. Pero hagámoslo. Clama a mí. Un poquito de investigación de clamar es levantar la voz. Yo vivo en un lugar que en la parte de atrás de nuestra casa
Mi esposa dice, qué barbaridad, porque de niña su mamá era la música, varias de la música que esta gente escucha. Dice, Dios mío, esa música me suena todos los días, están ahí con su música y la cantan a grito partido. Que me la pegue, pero que no me deje. Él me mintió, me dijo que... Me imagínense, yo nunca había escuchado esas canciones, ahí las fui a escuchar. Y yo estoy, Señor, y no les da vergüenza de nada. Hay unos árboles de aguacate gigantescos atrás. Entonces un día se sube un muchacho y esa sí que nunca la había escuchado, pero era una música, después me enteré que era de Bad Bunny. Y era así que vulgaridades. Para lo malo no hay vergüenza. Cuando estamos cantando al Señor y se vale danzar, ay no, ¿cómo no? Pero cuando estábamos en el mundo éramos unos trompos. Ahí no había problema, no hay problema. ¿Ah? Mira, yo me iba a las fiestas del colegio, me paraba de manos, saltaba. No, y se hacía la rueda. No, ahí no había vergüenza. Y ahora si voy a saltar, no, ¿qué? Si vamos a orar, no, que yo no quiero que me escuchen. ¿Por qué? Cuando estábamos en el hospital, que me escuchen quien me quiere escuchar. Claro, yo no voy a perturbar tampoco, ¿verdad? Íbamos a perturbar porque estábamos en una sala donde íbamos a perturbar al de al lado. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que cuando Pablo y Silas fueron arrestados, así golpeados, heridos, azotados y con grilletes, los metieron en el calabozo más oscuro y estaban cantando y los presos escuchaban. ¿Sabe qué pasa? Ahí escuchaba la gente y era día y noche, oración, alabanza y palabra de Dios. ¿Cuál es la vergüenza? Que nos escuchen orar. Un día me dice una tía de mi esposa, nosotros teníamos una casa en ese tiempo que era contigua, la tía, y se la alquilamos a un muchacho del grupo de jóvenes, un jovencito con su familia. Entonces me dice la tía, qué lindo, ¿a quién me pusiste al lado? Y en un momento dije, ay Señor, ¿habrá hecho algo malo? Y me dice, ay, lo escuchamos orar, cómo ora de lindo ese muchacho, ay, se escucha, Señor, bendice mi familia, Señor, ayúdame, Señor, rescátame. ¿Por qué? No le estoy diciendo ahora que vamos a estar pegando gritos para perturbar, pero vamos a orar. Clama, levanta la voz. Eso es lo que necesitamos hacer, clamarle al Señor. Mire lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Note lo que dice acá. ¿Cuándo? Día y noche. Yo ya oré, ya, eso es suficiente. Aquí dice que no, día y noche. Le pongo un ejemplo que siempre me encanta. Nosotros tenemos unas 700 sillas puestas o más acá. Si yo le digo que debajo de una de estas sillas está la respuesta que usted necesita y le digo empiece por aquí y usted empieza y va y no la encuentra, pero como yo sabía que le iba a decir que empiece por aquí, yo lo puse en la última silla donde está sentada mi esposa ahí. Si usted sabe que está la respuesta, cuando está en la 690, le hago la pregunta, ¿va a dejar de seguir buscando? Ay no, ya busqué mucho. ¿Qué va a hacer? Hasta la última silla, porque ahí está la respuesta. Así es la oración. Estamos orando, no, ya le pedí suficiente al Señor. No, porque usted no sabe si la siguiente oración es la que Dios dice, esta es la que estaba esperando para responderte. Eso pasó con Elías. Manda al siervo una vez, no se ve nada, regresa otra vez, manda otra vez, 5, 6 veces. No, Señor, ya suficiente. Me mandaste aquí y ahora, pero era la séptima la que el Señor le iba a responder. Yo les quiero animar para que empecemos a interceder y a orar en serio. Si usted está orando por su familia, imagínese usted
cuando tuve una conversación con mi abuelita de 10 años de edad, y le dije que quería matar a unas personas. Pasan 2 años y me dice mi papá, vaya a ver a su abuelita porque tal vez es la última vez que usted la puede ver. Entonces voy a ver a mi abuelita. Está en su lecho de muerte y me dice, hijito, ¿y sigues pensando lo mismo? Y le digo, abuelita, sigo pensando lo mismo. En algún momento yo los voy a matar a todos. Y me dice, hijo, yo voy a estar orando por ti. ¿Sabe? Le aseguro que mi abuelita no oraba diciendo, Señor, ahí te pongo ese corrompido. Ahí haz lo que querés con él. Yo no creo eso. Yo escuché orar a mi abuelita. Oraba, le metí el corazón. Y hay veces que estamos orando por nuestros hijos y no le metemos el corazón. Tenemos la mente por cualquier lado. Clama a mí, mete todo lo que tienes. Le voy a hacer una simple observación. Si usted ve una entrevista de trabajo y el que está ahí enfrente que le está haciendo la entrevista, mientras le está haciendo preguntas a la persona o están conversando, usted está pensando, ay, los frijoles, no he puesto frijoles. O está pensando, ya compré los útiles escolares de mi hijo. Sí. No, pero me hacen falta. ¿Dónde puedo ir a comprar los más baratos? Está pensando así. Está pendiente de lo que la persona está diciendo. Un ser humano que usted está esperando que le dé una respuesta positiva. Permítame decirle esto. Hay alguien al que usted tiene que clamar, que es el que verdaderamente puede dar la respuesta a su vida. Y se llama Dios. Ese es el que le puede responder. Clame a Él. Hágalo con todas sus fuerzas. No desperdicie su tiempo. Entonces, en conclusión, verdaderamente amados hermanos, en conclusión, Dios tiene una respuesta para su vida. Se lo voy a decir siempre. Recuerdo el día que iba manejando para mi trabajo y escucho al pastor David decir esto. Présteme atención a lo que le voy a decir. Dios tiene una respuesta para su vida todos los días. Me lo grabé en el corazón. Me veo manejando. En ese momento tenía un Tercel blanco, recuerdo. Estoy subiendo por el antiguo hospital militar y escuchar esas palabras diciendo, Dios tiene una respuesta para cada día de su vida. Se lo digo a usted. Dios tiene una respuesta para su vida. Y es una respuesta específica, clara, única, que solo viene de parte de Él. Claro que sí, solo viene de parte de Él. Entonces, por favor, no deje de clamar por esa respuesta. Si no la ve en este momento, siga clamando. No tiene nada que perder y mucho que ganar. Entonces le resumo en una sola imagen. ¿Cuáles son los medios que Dios va a utilizar para hablarnos? Número 1, su palabra. Recuérdelo una y otra vez. Usted no va a recibir una respuesta de Dios si no conoce su palabra. Número 2, a través de la verdadera profecía. Número 3, a través de la sabiduría que viene de parte de Él. Y número 4, a través de esos tiempos de oración en los cuales usted se encuentra cada día. Le pongo una historia que miré un día. En una ocasión había un muchacho en la iglesia que él oraba a Dios por algo particular. Entonces un día el pastor invita a un predicador, un hombre ciego. Escucha esto, ciego y sin una pierna. Y empieza a predicar ese hombre. Le voy a ser honesto, era algo tan increíble el mensaje. Yo era un adolescente en ese tiempo y el que había dirigido las alabanzas era este muchacho. Y yo podía escuchar el fervor con el que este muchacho oraba.
un fervor increíble. Cuando llegábamos a la iglesia, él estaba antes y había un lugarcito donde se iba a orar en la iglesia. Y termina de predicar este hombre y dice él: venga el que cantó las alabanzas, un hombre ciego, y se acerca este muchacho y le empieza a contestar cada pregunta a la cual él estaba haciendo al Señor en oración. Si yo hubiese contestado esas preguntas, él hubiese creído: bueno, me ha escuchado o me ha visto orar, pero ese hombre ¿qué? Me acuerdo que era de Jalapa, si está con vida todavía, es de Jalapa. Pero qué interesante cómo el Señor trajo esa palabra específica. ¿Y sabe cuál era la palabra? Eran versículos de las Sagradas Escrituras. Ahí no había duda. Terminamos la reunión. ¿Tienes alguna duda? Cero, porque sabía que había sido la respuesta de Dios. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted cree? No, es que ese era alguien especial. Es que ese era un escogido. Entonces ahora le quiero decir, usted es una escogida. Usted es un escogido por Dios. Y usted también es especial para Dios. Por eso tiene una palabra específica para su vida.